Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendigo al Señor, mi Dios, tu Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Agradezco al Señor esta hermosa oportunidad de testificar, de hablar de su grandeza, de su fidelidad, y en ese espíritu de adoración también entrar a tu vida a través de este medio, bendecirte y bendecir tu casa y orar al generoso y bueno y fiel que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nuestro Dios, el Padre de Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y aquel que se complace también en tener misericordia, que hoy la tenga contigo, que a través de la palabra Dios te puede iluminar, santificar, en fin, que el propósito de la palabra llegue a tu vida y hoy sea un día de complacencia, un día de edificación, un día de refrigerio de Dios en tu existencia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y miren lo que dice 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Insiste el Espíritu de Dios en seguir ministrándonos a través de la palabra, ministrándonos este tema tan pertinente, tan oportuno, tema de siempre, el tema de la madurez. Hacemos un repaso para luego exponer lo que Dios quiere decirnos en este día. Aquí el escritor a esta epístola habla a los hebreos. Por lo que parece en el contexto del libro, estos hermanos hebreos se estaban apartando del Señor o del Evangelio, como los Gálatas, y se estaban yendo al judaísmo de nuevo. Y este hombre de Dios, este apóstol, pues habla de una manera inspirada y poderosa, mostrando por la palabra y el testimonio de Jesucristo de que el nuevo pacto es superior al antiguo, sin restar importancia a la ley, mostrando que la ley fue cumplida en Jesús y que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero diciendo que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a la ley, Jesús es superior
porque es sacerdote bajo otro orden de Melquisedec, superior al ministerio arónico, al sacerdocio de Aarón. Habla del pacto nuevo superior al antiguo, y siempre habla, y hay una palabra que es muy enfatizada en esta epístola, la palabra mejor. Tenemos un mejor mediador, un mejor pacto, un mejor sacerdocio, una mejor resurrección, un mejor reposo, y todo es mejor en esta epístola a los hebreos. Y en verdad estamos en lo mejor. Cristo es lo mejor. Dar un aplauso al Señor. Amén. Lo mejor es lo superlativo de bueno. Lo mejor. Ya no hay superlativo para mejor. No se dice más mejor. Ya mejor es el todo. Cristo es lo mejor. Lo mejor que me pudo pasar a mí, lo mejor que te puede pasar a ti. Cristo es lo mejor de Dios. Y lo mejor de Dios ha sido dado a nosotros. Ahora somos en Él. Bendecimos el nombre del Señor. Yo veo misericordia de Dios al querer insistir en ministrarnos acerca de este tema tan importante en nuestras vidas. Ya Dios nos salvó. Estamos salvados en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. ¿Tenemos seguridad de vida eterna? Amén. Espero que sí, después de tantos años oyendo el Evangelio, no estemos inseguros. Hay quienes piensan que van a ser salvados por sus buenas obras, y cada vez que se formula esa pregunta, ellos comienzan a autoexaminarse, a decir, yo estoy bien para poder ser salvo. Yo quiero decirte que tú no eres salvo por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. Tú no eres salvo por tu santidad, sino por la santidad de Cristo. Tú no eres salvo por tus obras, sino por las obras de Cristo. Las obras de Cristo están terminadas, consumadas, concluidas, finiquitadas, aceptadas por el Padre, y están en un lugar donde el diablo ya no puede entrar. Así que está segura. En verdad os digo, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene vida eterna. Y dice más, no vendrá a condenación. No solamente es que tiene vida eterna, sino que no será condenado. Dice las dos cosas. Y la dice con un doble énfasis. En verdad os digo. Eso es lo mismo que decir amén, amén. Es cierto, dos veces. Una vez habló el Señor y dos veces he oído esto, que en Dios está el poder. Amén. Cuando Dios dice una cosa dos veces, dice el Génesis, préstele atención. Es muy importante. Tenemos vida eterna, segura, guardada en los cielos. Aquel que prometió, que no puede mentir, que juró por su nombre, nos prometió vida eterna. Estamos seguros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios ha comenzado un proceso en nuestras vidas, que la Biblia lo llama el proceso de la santificación, que también el proceso de la madurez, perfección. Algunos llaman el proceso de la santificación, de la perfección, de la madurez. Esas tres palabras son sinónimas en último análisis en la Biblia. Y Dios dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. La oración de Jesús, o parte de la oración de Jesús, la última oración de Jesús, la oración sumo sacerdotal, en Juan 17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que Jesús oró para que seamos santificados a través de la palabra. La santificación es un proceso que consiste en que el Espíritu Santo nos está librando del poder del pecado para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Dios está deshaciendo a Adán, ya lo deshizo en la cruz del Calvario. Cristo clavó a Adán, todo lo adánico fue clavado en la cruz del Calvario. Es interesante cómo Dios cumplió eso. Adán fue creado el día viernes. Jesús murió también el viernes en la cruz del Calvario. Cuando Dios terminó de crear a Adán, reposó. Jesús reposó en la tumba
porque lo depositaron en la tumba el sábado, casi el sábado a la puesta de sol, porque era viernes en la tarde, y corrieron a bajarlo de la cruz para que no estuviese el día del sábado allí, porque los judíos guardan el sábado de puesta de sol, porque el Génesis dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Para Dios el día comienza con la tarde, no con la mañana. Y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Los judíos comienzan el día a la puesta de sol. Así que el viernes Cristo fue depositado, casi cayendo el ocaso del día, fue depositado en la tumba. Reposó todo el sábado en la tumba, en la creación, y el domingo en la mañana Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y se levantó de la tumba, y venciendo la muerte, trayendo a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Y allí, como siendo el domingo, primer día de la semana, comenzó una nueva creación aquel día. Cristo fue ascendido al cielo, está a la diestra del Padre. Dijo, conviene que yo me vaya, si yo no me voy, el Consolador no vendrá, pero yo voy a enviar el Consolador. Vino el Consolador para guiarnos a toda verdad, pero vino para santificarnos, y estamos en ese proceso. En la iglesia hay muchos énfasis. Hay quienes solamente enfatizan la salvación lograda por Cristo y omiten o le restan importancia a lo que sigue. Naturalmente, la santificación es un resultado de la obra de Cristo. No podemos ser santificados sin la obra de Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo cuando nos santifica es tomar la victoria de Cristo y hacerla nuestra en la vida diaria. Porque la victoria está a la diestra del Padre. La victoria logra reconciliarnos con Dios, darnos el derecho al cielo. Y la victoria de Cristo logra también que pasemos el juicio de Dios. Nos da seguridad. Pero Dios quiere no solamente vencer el pecado en la cruz, sino vencerlo en nosotros. El pecado fue clavado en la cruz, pero tiene que ser clavado en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Pablo habla de ser crucificado juntamente con Cristo y ser crucificado también en Cristo, porque él dice, como he dicho y enseñado, que la cruz tiene tres mensajes: Cristo crucificado por mí, yo crucificado juntamente con Cristo y Cristo crucificado en mí. Pablo decía, cada día muero, hay que morir cada día a la carne. Pero la santificación es más allá que la victoria contra el pecado. La santificación es lograr que el fruto del Espíritu reine en nosotros. Amén. Así como el Evangelio no es la derrota del diablo, sino el triunfo de Cristo. Estamos muy preocupados por vencer el pecado. Pero lo más importante es que reine la imagen de Cristo en nosotros. Naturalmente, no hay ninguna contradicción. Una cosa es el resultado de la otra. Cuando el Espíritu Santo reina en nosotros, cuando estamos sometidos al Espíritu de Dios, entonces se ve en nosotros el fruto del Espíritu. Y el pecado es vencido. El pecado es vencido. Hay algo que no importa las veces que yo lo pueda decir, nunca será lo suficiente. Porque la iglesia, y lo digo con mucha tristeza y no con ningún espíritu malo, la iglesia no ha entendido todavía en general lo que es nacer de nuevo. La mayoría de los cristianos viven constantemente tratando de vencer su carne, pero lo hacen creyendo que pueden transformar el viejo hombre. Y el viejo hombre no cambia, no puede cambiar. La Biblia dice que el hombre viejo no puede hacer la voluntad de Dios, ni quiere ni puede. Ni quiere ni puede. El viejo hombre ni quiere ni puede. Así que el hombre viejo no va a cambiar. Eso lo voy a decir hasta que usted lo entienda. El hombre viejo no cambia. Usted puede reformar el viejo hombre. Usted puede educarlo. Como usted puede domesticar un león
y ponerlo, usted lo puede poner mansito. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha sucedido? Yo he visto documentales de personas que han entrenado, domesticado animales salvajes. Y un día ha pasado con tigres, con leones. Y desde un día viene, la parte salvaje brota de nuevo. Como la poesía de San Francisco de Asís, de El Hermano Lobo. ¿Han oído la poesía del Hermano Lobo? Una tremenda alegoría para enseñarnos que la naturaleza animal siempre es animal. Es una poesía del santo Asís, que ustedes saben que amaba a los animales. Y la historia breve es que había un lobo en una aldea que vivía matando gente, ya ustedes saben, destruyendo, matando vidas. Y el santo de Asís comenzó a ministrarle al lobo y logró que el lobo dejara su vida salvaje, su violencia, que dejara de ser un depredador, y se convirtió en lobo. Y entraba tranquilo a todas las aldeas. La gente le daba de comer, él entraba y salía. Todo muy bien. Pero de momento San Francisco escuchó que el lobo había vuelto a su vida salvaje. Y se oían las noticias de cómo comenzó a matar personas, a muchas personas. Y salió entonces el santo a buscar al lobo. Y cuando lo encuentra, le pregunta: ¿qué pasó contigo? Y él comienza a decirle lo que sucedió. Pues yo seguí tu consejo, mi hermano Francisco. Yo entraba, salía, dejé de matar, dejé de matar para comer, y todo iba muy bien. Pero los hombres comenzaron a maltratarme. Y ellos comenzaron a usar violencia contra mí. Y tú sabes, hermano, nació lo salvaje que había en mí otra vez. Y esa es la historia. Entonces comienza a matar. Es lo que decimos nosotros. Yo no me meto con nadie, pero el día que me provocan, yo no me sé contener. La vieja naturaleza está como el pecado, está a la puerta. Siempre está a la puerta. No nos engañemos. El hombre viejo no cambia. El hombre viejo es sometido al Espíritu Santo. El Espíritu lo somete. Es muy importante eso. Hay una semántica en la Biblia. La Biblia dice que somos transformados. La Biblia dice, también habla de esa palabra, transformación, renovación en el espíritu. Algunos piensan que el que es transformado es el viejo hombre, o el que se ha renovado es el viejo hombre. El viejo hombre ni es transformado ni es renovado, es el nuevo. Es un lenguaje para decir que el nuevo va creciendo, va tomando gobierno, va tomando autoridad en nuestras vidas. Y entonces el resultado es que se ve el viejo sometido. El lobo está sometido. Hasta que hay un descuido. Cuando hay un descuido y usted no se somete al espíritu, pues sale el hombre animal. El hombre psíquicos, el hombre de la mente, el hombre de las emociones, el hombre del intelecto, el hombre natural, como la Biblia lo llama, brota en cualquier momento. Pero Dios quiere llevar esto más allá de vencer el pecado. Todos estamos de acuerdo que hay que vencer el pecado. Pero Dios quiere más que vencer el pecado, que se vea Cristo en nuestras vidas. Que se vea la manifestación de la imagen, de la gloria de Cristo en nuestras vidas.
Ese es el propósito de Dios según Romanos capítulo 8, que se vea la imagen del Hijo, que se vea en nosotros, en nuestra conducta diaria. Cuando maduramos espiritualmente, maduramos emocionalmente. Cada día me convenzo más. Y ahora que estoy estudiando estos mensajes, me concentro más y digo, Dios mío, si pudiéramos nosotros entender la relación que existe entre lo natural y lo espiritual. La relación que existe entre lo almático y lo espiritual. Está hablando en el ser humano, estoy hablando. Somos cuerpo, alma y espíritu. En Adán somos un alma viviente, en Cristo un espíritu vivificante. Pero nosotros, no hay un dualismo en nosotros. Es como en Cristo. Cristo es 100% divino, 100% humano. Pero Cristo no son dos personas. Cristo no es dos personas. Cristo es una persona. Y tú eres una sola persona. Cristo tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. No son dos personas. Usted no puede dividir el alma del espíritu en el sentido de como algo aparte, como que el alma está allá y el espíritu está acá. No, está en una sola cosa. En usted está. Está tan unido, tan mezclado, que ahí justamente está lo difícil de la situación. Entonces, escuchen esto. Aquí hay una palabra que yo quiero que estudiemos hoy. Y es lo que dice aquí. Hemos estudiado, vamos a ver acá, en capítulo 5 otra vez. Ven aquí. Dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjense ustedes, incapacidad para oír trae como resultado falta de crecimiento, porque oír es obedecer a Dios. Diga, oír es obedecer. En el lenguaje de Dios, oír es obedecer. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, por la experiencia, tienen los sentidos, o sea, sus facultades espirituales, naturales, ejercitadas para el discernimiento del bien y del mal. Entiéndase, como hemos estudiado, que el temor de Dios es amar el bien y aborrecer el mal. El hombre santo, el hombre maduro, como ama a Dios y le quiere agradar, su objetivo es siempre agradar a Dios, y lo logra a través del amor y el temor a Dios. Entiéndase temor, según la definición bíblica, repito, amar el bien y aborrecer el mal. Debido a eso, en que ya no es un niño, ha ejercitado sus oídos, se ha ejercitado en la piedad, se ha ejercitado en todo lo que es sujeción al espíritu, se ha ejercitado en lo que es la muerte al yo, lo que es entender a Dios, creerle, conocerle y entender, se ha ejercitado. Y dice aquí que el propósito de ese ejercicio de afinar los sentidos, las facultades, es crecer en el discernimiento del bien y del mal. Crecer en el discernimiento del bien y del mal. Hay un proceso. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo me ejercito en escuchar la palabra, que significa obedecer a Dios, comienzo así. Como todo comienza y todo va creciendo. El sol sale tímidamente cada mañana en el alba y va creciendo, como dice, hasta que el día es perfecto. Proverbios dice que así es la vida del justo. Es como la luz de la aurora, va creciendo hasta que el día es perfecto. Usted comienza a ejercitarse en el oír a Dios, en las pequeñas cosas. Usted no logra ser un experto de una vez.
Usted pasa por un proceso. Primero lo poco, luego lo mucho. Es que ser en lo poco, llega a ser fiel en lo mucho. Comienza con lo pequeño y luego sigue ejercitándote. Por eso es importante conocer la voz de Dios para comenzar a crecer en el oído. Poner el oído alerta para conocer la voz de Dios y salir a obedecer. Dios nos prueba con cosas pequeñas en la obediencia y luego nos asigna cosas mayores. En ese proceso de oír la palabra de Dios, nosotros vamos sometiéndonos al Espíritu Santo. De esa manera nos vamos ejercitando en la piedad, en la disciplina, como hemos estudiado, del Señor. Entonces, nuestros sentidos, nuestras facultades comienzan a crecer. Y el resultado es discernimiento. Ya no somos niños, ya no somos arrastrados por las corrientes, ya no somos movidos con facilidad. Ya sabemos en quién hemos creído. Ya sabemos conocemos el propósito de Dios. Y nadie nos mueve de la esperanza que hay en nosotros. Estamos firmes en la fe, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entendiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entendiendo que hay un Adán en nosotros que debe ser clavado. Que ese Adán se manifiesta a través de los sentidos. Como hemos estudiado, Eva fue engañada por los sentidos. En Adán eso es lo que hay en el mundo. El hombre ¿qué? El hombre natural. Eso es lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Eso es Adán. Eso es Adán. Cada vez que estudio Adán, el domingo a la tarde, Dios nos dio un mensaje poderoso, así espontáneamente nos hizo comparar los dos árboles del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y nos hizo hacer una representación espiritual que Adán eligió como el hombre, el árbol del conocimiento. El conocimiento, que debe ser algo de Dios, se ha convertido en enemigo de Dios. Por eso la ciencia se ha convertido en enemiga de Dios. Tristemente, la ciencia es de Dios, el conocimiento es de Dios. Pero el hombre usa el intelecto, la razón, esa facultad de Dios para negar a Dios, para altercar con Dios. Porque eso fue lo que Eva le dijo: tú serás como Dios. Pablo dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Amén. Nos hemos inclinado hacia el conocimiento, porque el conocimiento nos hace semejantes a Dios. Pero el diablo usó el conocimiento para decir: tú serás como Dios. Si tú comes, tú conocerás el bien y el mal y tú serás como Dios. Eva vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El diablo distorsionó el sentido o los sentidos. Pablo dice: temo que como la mujer, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean movidos o cambiados y vosotros dejéis la simpleza de Cristo. Los sentidos, aquí habla de los sentidos, de ejercitar los sentidos. Pero ejercitar los sentidos espirituales para poder vencer los naturales. El hombre psíquico, el hombre animal, el hombre natural, que no entiende las cosas espirituales, porque Eva dejó de ser espiritual y decidió ser espiritual para ser natural. Y eso es lo que hace el pecado. Dios creó al hombre espiritual, pero el hombre, cuando pecó, negó la naturaleza espiritual, dejó de ser espiritual, dejó el árbol de la vida para tomar el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entiéndase que árbol de la vida no simplemente es el aspecto natural de tomar el árbol y extender sus años. El árbol de la vida representa a Cristo. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la vida. Dije que la vida eterna no es simplemente inmortalidad. La inmortalidad es un aspecto de la vida eterna. La vida eterna es todo lo que es Dios. Primera de Juan 1. Y la vida que estaba en el Padre se manifestó en el Hijo. Óyelo bien, entiende la revelación. Vida eterna no solamente es inmortalidad. Inmortalidad es un aspecto de la vida eterna. La vida eterna es todo lo que es Dios. La Biblia dice, tu justicia es justicia eterna. Tu ley es la verdad. La justicia de la vida es eterna. La vida eterna es santa porque Dios es santo. La vida eterna es justa porque Dios es justo. La vida eterna es pura porque Dios es puro. La vida eterna es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Esa es la vida eterna. La misma vida que Dios ha vivido desde la eternidad. Desde la eternidad. Recibiste la misma vida de Dios. Amén. Eva quería ser como Dios, pero no en los atributos de Dios, no en el carácter, sino en poder, en sabiduría. Que eso es lo que el hombre codicia hoy. El poder de Dios. La razón, el intelecto, el hacer milagros, en todas esas cosas que nos impelen, nos apelan. Pero el árbol de la vida es andar en pos de lo que es Dios. Andar en pos de lo que es Dios. Y nosotros los maduros andamos detrás del árbol de la vida. La vida abundante es la vida de Dios. ¿Me estoy comunicando? Yo repito muchas veces lo mismo, porque yo me doy cuenta que esto no se entiende. Lo repito y lo repito, lo repito, hasta que un día, ahora entendí lo que se dijo. Te lo voy a repetir, porque yo duré toda una vida para entenderlo. Y un día lo entendí leyendo la primera de Juan. Y dije, pero espérate, yo siempre entendí que vida eterna es que no me voy a morir nunca. Ahora entiendo que vida eterna es la misma vida que estaba en el Padre. El Padre no se moría y llegó a tener inmortalidad. El Padre siempre ha sido eterno. Todo lo de Él es eterno. Por eso se llama vida eterna, no porque no se acaba solamente, sino porque todo lo que es de Dios es eterno, porque Dios es eterno. ¿Entendiste? Por eso se llama vida eterna, porque es la vida de Dios y Dios es eterno. Por eso se llama eterna. A nosotros nos impele mucho, nos apela, porque como somos mortales y andamos detrás de Dios porque no nos queremos morir. Y lo que nos llama la atención es que voy a ir a un mundo donde no me voy a morir, donde no voy a envejecer, donde no me voy a enfermar. Y eso es lo que nos llama la atención. Y estamos enamorados de eso. Eso se llama ser un niño. A mí no me importa en el cielo ser viejo, con tal de tener la vida de Dios. Amén. Amén. Me comunico. El niño no sabe elegir. Al niño hay que enseñarle a elegir. Los adultos saben elegir y siempre eligen lo mejor. Y lo mejor es Dios. Lo mejor es la vida de Dios. Hoy en la iglesia hay dos grupos. Los que andan en pos de lo que Dios da y los que andan en pos de lo que Dios es. De los que andan en pos del brazo de Dios y los que andan en pos del corazón de Dios. De los que andan en pos del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y los que andan en pos del árbol de la vida. Quiero vida de Dios. Yo no estoy hablando ahora de inmortalidad. Yo no estoy hablando de extender mis años. Yo estoy hablando de tener la esencia del carácter de Dios. Amén. Jesús es la misma imagen del Padre. Jesús es la misma sustancia de la gloria de Dios. Y el propósito de Dios es que tengamos la imagen del Hijo. Usted no ha madurado si usted quiere ir al cielo por lo que Dios ofrece. Usted madura cuando usted entiende
que aunque Dios ofrece muchas cosas, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oídos han oído, son las cosas que Dios tiene preparadas. Yo no estoy diciendo que esas cosas no son relevantes, no tienen importancia. Estoy diciendo lo más importante es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida. Está representado Jesús en el árbol de la vida. En Él estaba la vida. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Vuestros padres comieron el maná y se murieron. Yo soy el pan de vida. El que toma de esa agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo doy es una fuente que salta para vida eterna. Salta para vida eterna. Brota para vida eterna. Entiende el concepto de vida. No es solamente inmortalidad. Oh Dios, hazlo entender. Derrama revelación. Digo como el apóstol, doblo mis rodillas delante de Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Denle un aplauso al Señor. Hay que doblar rodillas para que se entienda. No solamente se entienda con el intelecto, se entienda con el espíritu. Usted puede tomar esto y repetirlo como un papagayo, como se dice. Usted puede repetir lo mismo, una doctrina, lo que sea. Se entiende cuando se impregna en usted, cuando llega a ser parte de su vida, de su práctica diaria. Usted ha madurado, anda en pos de la vida. Ya usted no anda detrás del oro, ni de la perla de la santa ciudad, ni anda detrás de las flores que no se marchitan. Usted anda detrás del Dios eterno, de su persona, de su carácter, de su amistad, de su relación, de su compañerismo. Madurez. Que hay un proceso. Oír, ejercitar los sentidos, afinar los sentidos, para luego tener discernimiento. Pero no simplemente para entender más que los demás, sino para poder decidir por el bien y rechazar el mal. Saber elegir lo mejor. Lo mejor es Dios. Lo mejor es donde el propósito, lo mejor es donde Dios me quiere llevar. Esta palabra discernimiento, esa es la palabra griega, diacrisin. Aquí se traduce para discernir entre el bien y el mal. Para discernir entre el bien y el mal. El ver, ese es discernimiento, o sea, el sustantivo. El verbo es diacrino, que tiene varios significados: separar, discriminar, para luego aprender, determinar, decidir. Pero la traducción aquí es discernir. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 11:29 lo que pasaba en la iglesia de Corinto con el asunto de la cena del Señor? ¿Recuerdan ustedes que Pablo en las epístolas a los Corintios, que lo hemos puesto como un ejemplo, es allí donde él les dice: yo no puedo llamarles a ustedes espirituales, sino niños en Cristo. Ustedes, yo no puedo darles leche, lo mismo que dice acá, porque ustedes ni dientes tienen. Porque la palabra que se usa aquí, eso es lo que significa. Un bebé, un infante que ni siquiera le han crecido los dientes. Por eso no puede masticar, no es capaz de ingerir alimentos sólidos. Entonces, la iglesia de Corinto es una iglesia donde no faltaban los dones.
Sobraban los dones. Dice Pablo, no falta ningún don en ustedes. Había manifestación del Espíritu. A mí yo te he dicho esto, por a mí me ministra mucho que la iglesia iluminada con la palabra, que son los hebreos, que lo tenía todo para ser madura, no era madura. La iglesia que tenía todos los dones también era inmadura. Es una casualidad que la iglesia que tenía el conocimiento de Dios era inmadura. Y la iglesia que tenía los dones también es ser inmadura. ¿Ven ustedes que usted puede tener la palabra y ser inmaduro y tener dones y ser inmaduro? No había algo que administraran los corintios donde no había desorden. En los dones era una locura aquello. Profetizaban todos juntos. Eso era una Babilonia la grande, una confusión. Todo el mundo profetizaba al mismo tiempo. Y perdónenme, en muchos lugares así. Usted dice, Dios mío, ¿quién está hablando acá? Interrumpen al predicador, grita aquel, salta aquel, el otro tira la silla, el otro... Es un desastre puro, ¿sabes? Pero eso teniendo la Biblia, diciendo la Biblia lo que dice. Yo no estoy aquí para criticar, estoy aquí para corregir. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para que el hombre de Dios sea perfeccionado. En esa iglesia también había problema con la cena del Señor. Capítulo 11. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 29. Ahí usa la palabra aquí, el verbo diacrino. ¿Lo tienen? Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Que por el mal uso de la cena del Señor habían acarreado enfermedades y algunos hasta habían muerto. Dice 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Eso significa que no se esperaban. Cada uno comía aparte. Era un desastre. Hacían una fiesta llamada los ágapes, lo que nosotros llamamos aquí en la iglesia coinonía. Y los ricos llevaban opulencia, abundancia, y hacían exhibición de sus riquezas, de su abundancia. Y los pobres no tenían nada. Algunos se embriagaban y había un desastre y un desorden. Por eso le dice el apóstol, yo no puedo llamarlos a ustedes espirituales. Sois niños en Cristo. Dice el 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Oigan ustedes, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero ahí dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio. Aún para participar de la cena del Señor, usted tiene que discernir. Usted tiene que poner su entendimiento espiritual a funcionar. ¿Qué significa esto? El hecho que yo lo haga con frecuencia, como dice el Señor, cada vez que quieran, cada mes,
en el caso de nosotros, no significa que esto es cualquier cosa. Eso es santo. Ese representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es el pacto eterno en la sangre de Jesús. Hay que discernir. Pero no solamente cuando usted está participando de la cena del Señor, cuando usted va a orar, debe discernir qué está diciendo. Cuando usted va a cantar, a adorar, debe saber lo que está diciendo. Debe discernir. Hay cosas que tienen consecuencias. No solamente evito ofender a Dios, sino que logro agradar a Dios. Logro edificarme, logro edificar a los demás. Diacrisis, discernimiento. Escuchen ahora algo importante. Eso es un don espiritual. En 1 Corintios 12:10, ahí mismo 12:10, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, o sea, está hablando de la distribución, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Y sigue hablando el apóstol. Pero ahí habla de discernimiento de espíritus. Es un don espiritual. Pero no todo el mundo tiene discernimiento de espíritu. Pero todo cristiano sometido a Dios, al Espíritu, puede crecer en el discernimiento. Especialmente el discernimiento del bien y del mal. Aquí es discernimiento para distinguir los espíritus. Pero aquí está hablando de discernimiento en general. El discernimiento de espíritu, se puede saber si un espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Pero eso es un don. Pero cualquier cristiano maduro, aunque no tenga esa capacidad como una impartición, lo puede lograr a través de un crecimiento en el espíritu. Yo no puedo entender. Yo escucho predicadores a veces y yo veo que ellos se contradicen 5 veces en un mensaje y no saben que se están contradiciendo. Una persona que esté predicando la palabra se contradice a sí misma y no sabe que se está contradiciendo. Congregaciones que aplauden y dicen amén y lo que está diciendo está en contra de la palabra. ¿Cómo puede usted decir amén? Que significa que eso es cierto, así es. Usted tiene que tener discernimiento aún para decir amén. El maduro no le dice amén a todo. Amén es aceptar eso como palabra de Dios. Y eso tiene una trascendencia espiritual insospechable. Usted no puede decir amén a todo lo que usted ve y a todo lo que usted escucha. Usted tiene que ser reflexivo. La fe es reflexiva, no impulsiva. El niño es impulsivo. El niño habla, actúa y después piensa. El maduro no. El maduro tiene control de sus emociones, de sus sentidos, y no es arrastrado con facilidad. Tiene discernimiento. Van a ver ustedes que de la palabra discernir procede la palabra juzgar. Fíjense, yo les dije a ustedes que el verbo es diacrino, el sustantivo es diacrisis, que es discernimiento. El verbo es discernir, diacrino. El sustantivo nombre, que es discernimiento, es diacrisis. El adjetivo, oigan eso, el adjetivo es criticos. De donde viene la palabra castellana, criticar. Atención acá, que yo no estoy diciendo esto para darles una clase de griego. Es porque voy a llegar a un lugar.
El adjetivo es kritikos, que significa que está relacionada con juicio. Juicio es crino. La palabra juzgar es crino también. Crino. Fíjense ustedes. Diacrisis. Kritikos. Viene la palabra crino, que significa juzgar. Juicio, juzgar. Es crino. Significa una persona que tiene juicio, que sabe juzgar, tiene habilidad, es adecuado para juzgar, es habilidoso para ello. Ahí viene la palabra castellana, crítico. La palabra juicio es crisis, como usted en español. Hay una crisis, eso es juicio. Una crisis. Pero es interesante lo siguiente. La palabra kritikos, el adjetivo. Juicio, crino. Juzgar. Una persona, fíjense, nosotros, la palabra criticar en nuestro idioma tiene a veces la connotación de algo negativo. Inclusive tenemos que añadir una crítica constructiva. No. Una crítica es un análisis. Es una manera de juzgar algo. Una persona para ser hábil o entrenado en la crítica tiene que ser una persona experimentada, un perito. Usted no puede criticar si usted no tiene conocimiento de un área. Ni siquiera puede opinar. Ya les dije que el verbo juzgar es crino y juicio es crino. Ahora, fíjense ustedes, de esta misma palabra se deriva la palabra criterio. Criterium en griego. Van a ver más adelante. Crítica y criterio. Puede criticar la persona que tiene conocimiento sobre una área. Y criterio, según el mismo diccionario, en griego es lo mismo. La palabra criterio viene de la misma palabra que estamos estudiando, crino, juicio. En español, se traduce juzgar, criterium. En el castellano es norma para conocer la verdad. Diga conmigo, norma para conocer la verdad. Tener juicio o discernimiento. Eso en castellano. Esa es la definición del diccionario de la Real Academia. Pero dice lo mismo. Dice criterio de crinein, que es lo mismo, es un derivado de juzgar, de crino. De la palabra crítica y criterio. Es decir, el criterio mío acerca de eso es esto. Según el criterio de él, según su juicio. Naturalmente, si emite un juicio es porque él ha discernido, él ha pensado. El niño expresa el juicio y no piensa. Usted va a un tribunal cuando se juzga a una persona y hay pesquisas, hay investigaciones. A menos que no sea un abogado irresponsable, no se va a presentar a un juicio sin antes investigar. Si va a defender a alguien, se sobreentiende que se va a empapar del caso y va a tener que crear argumentos para defender a esa persona. Igualmente el fiscal, el que acusa, tiene que buscar evidencias. Porque él va a plantear ahí sus argumentos, la defensa o la acusación, basado en argumentos, en lógica, en verdades. Fíjense
que me gusta la definición de criterio en castellano: norma para conocer la verdad. Diga conmigo: norma para conocer la verdad. Eso está muy de acuerdo con lo que revela el griego, porque la definición viene del griego. De hecho, hasta dice de dónde procede la palabra criterio. En un juicio, ustedes ven una defensa. Ahí hay dos opositores, uno defiende, otro acusa, y todos presentan argumentos. A veces hay un jurado allí y ellos tienen después que decidir cuál de las dos partes presentó la verdad. Tiene que salir a la luz la verdad. Tiene que brotar la verdad. Porque justamente juzgar es eso. De ahí viene la palabra criterio. Nadie tiene criterio sin la verdad. Nadie tiene criterio sin la verdad. Nadie tiene juicio sin la verdad. La verdad nos hace libres porque la verdad juzga. Escuchen ahora. Ahora van a entender un texto que es muy conocido. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Fíjate que estábamos en el 5, ahora vamos al 4. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice el 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, escuchen, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, la traducción literal de la cueva, que es una traducción del griego literal. Miren cómo dice, lo voy a literalizar. Porque viva es la palabra de Dios y operante, o sea, eficiente. Es la palabra energía, tiene eficacia y energía, que es la palabra operación, poder. La palabra viva es la palabra de Dios y operante, o sea, eficiente, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta la división de la psuque, el alma. ¡Ja, ja! La palabra corta y divide, ahí dice literalmente, voy a leer otra vez, porque viva es la palabra de Dios y operante, o sea, eficaz, eficiente y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta la división de un alma o psuque y del espíritu neuma, tanto de las coyunturas como de los tuétanos, y capaz de críticos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y usa la palabra críticos. Así que la palabra es la más crítica que hay. Críticos, que la palabra se traduce en discernir, pero es críticos. Lo que quiere decir que la palabra de Dios critica, juzga, discierne las cosas profundas del alma y puede cortar. No solamente discierne, es cortante. Usted puede tener un corazón falso, engañoso. Usted puede tener una defensa almática, pero la palabra penetra y corta.
Y la palabra discierne, juzga, critica. Que ya saben ustedes lo que significa crítica aquí. Criticos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero dice que penetra hasta la división de la psique. Estamos hablando del hombre natural, el hombre psíquicos. Les he enseñado siempre. Les he enseñado siempre. Y lo repito y lo repito y lo voy a seguir repitiendo hasta que usted lo capte. Estoy convencido, muy convencido, que los asuntos del alma solamente se entienden a través del espíritu. Y que en último análisis, todo problema almático es espiritual. En último análisis. Y trata de aplicar bien esto para que usted no se confunda. Hagamos un diagnóstico de Adán el día que Dios lo encuentra. Escuchen. Descendió Dios y se oye la voz de Dios en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán, inocente, porque era inocente, era un niño. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y dice Dios, ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Cómo supiste que estaba desnudo? Lo primero, que la primera emoción almática, valga la redundancia, porque esa emoción es almática, que el hombre experimentó fue el miedo. Ahí comenzaron los problemas psicológicos. Comenzó el alma. Tuve miedo. Miedo. Eso no se conocía. El hombre espiritual no teme. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué le pasó a Adán? Al hombre neumáticos. Dice que Dios creó al hombre a su imagen. Dice la palabra, y Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre siguió sus propios caminos. ¿Cuántos creen que Adán fue creado perfecto? Si tenía la imagen de Dios, no conocía el miedo. ¿Cuándo nace el miedo? ¿Cómo nace el miedo? Estaba de psiquiatría el hombre. Ahí el origen del temor. El temor de Adán era que él sabía que había pecado. Él sabía que había hecho lo malo. Él sabía que había desobedecido a Dios. Y él sabía que Dios venía a pedirle cuenta. El primer efecto del pecado es el miedo. Esto no está de más en la Biblia. ¿Saben ustedes la intranquilidad que produce el pecado? Aún uno tiene paz con Dios cuando uno sabe que lo está ofendiendo. Usted se esconde. Usted no puede orar. Usted se turba orando. Usted no se atreve a ver el rostro. Es espiritual, pero es natural. Si Adán hubiera dicho, Adán, ¿dónde estás? Señor, estoy aquí escondido.
Tengo miedo porque te desobedecí y no resisto tu voz. Dice Dios, wow, aunque pecó tiene salud mental. Pero no fue así. Él contestó en su inocencia. Era un niño. Adán era un niño, aunque era espiritual. Fue hecho espiritual, pero era un niño. Porque apenas fue creado. Él no fue creado con 1000 años. Estaba recién creado. Ignoraba muchas cosas. Apenas comenzó a crecer. La respuesta lo dice. Porque alguien con sentido común no contesta así. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y fue fácil para Dios decirle, ¿y cómo tú sabes que está desnudo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Ya se sintió desnudado. Entonces responde, la mujer que me diste me dio de comer y comí. Oigan, tú me diste un problema a mí. Me diste una mujer. Y esa mujer que tú elegiste para mí, esa mujer me dio, yo comí. Yo me veo en Adán y todos debiéramos de vernos en Adán. Ese es el hombre. Nosotros con nuestros problemas emocionales vivimos detrás del árbol, todo el tiempo detrás del árbol, escondidos. Eso escondido. La psicología dice que temperamento son las tendencias heredadas o adquiridas. Eso es temperamento. Carácter es lo que yo soy en verdad. Y personalidad es la fachada. Es lo que yo quiero que la gente piense de mí. Eso es personalidad. El temperamento son tendencias que nos brotan así, la ira, el deprimirnos. Están latentes. El carácter es el temperamento educado o superado, que es lo que yo soy en verdad. Ya sea que me venció el temperamento, que nunca lo he gobernado, o que lo he gobernado en parte, lo que he logrado en mi lucha contra el temperamento, eso es carácter, que es en realidad lo que yo soy. De la palabra carácter viene la palabra imagen. Es mi imagen, es lo que yo soy en realidad. Porque carácter es lo mismo que un sello. Carácter es algo que se impregna. Que se prensa en algo. Le ponían el sello y ese era el carácter, el sello, la estampa. Cuando usted le pone, cuando usted le sacan una fotocopia, eso es lo que tiene el original. Cuando usted estampa algo, de acuerdo al sello, es lo que se estampa. Eso es carácter. Personalidad, eso es lo que yo quiero que los demás piensen de mí. Si soy impuntual, yo trato de moverme de tal manera que la gente piense que yo soy puntual. Puedo ser un desordenado en la casa. Me gusta que me llamen si me van a visitar. Me enojo si alguien se aparece, ¿no? Yo soy una persona que tengo mi tiempo controlado, pero mentira, es que no quiero que me sorprenda para que no vean el reguero que tengo. Y cuando tocan a la puerta, hago milagros, porque en un minuto pongo la casa en orden. Y pobre armarios o closet. ¡Momentito! ¿Qué pasó? Que estaba en bata. Tuve que arreglarme.
Mentira. La fachada, la personalidad. Vivimos siempre dando una imagen de lo que no somos. Constantemente. Estamos mandando mensajes. Constantemente. Yo soy puntual. Yo soy responsable. Yo soy ordenado. Mentira todo. Fachada. Detrás del árbol todo el tiempo. Escondido. No quiero que nadie sepa lo que soy. Estoy desnudo, pero detrás del árbol. No muestro mi desnudez. No quiero que me vean la desnudez, me da vergüenza. Que me vean como soy. Ese es el síndrome de Adán. Es bien almático. Así se cubre el alma. Esa es la batalla que tenemos todo el tiempo. No hay nadie que no sea adánico. Si yo me estuviera ahí, pudiera predicar por meses. Porque me hubiera un psicólogo aquí hablando de los problemas psicológicos. Todos los problemas nuestros, almáticos, psicológicos. Acuérdense que su qué debe de la palabra psicología, psiquiatría. Tiene que ver con el alma, con la mente. La Biblia dice que en el mundo todo es apariencia. Porque el mundo representa lo adánico, el hombre natural, el hombre mundanal, el hombre carnal, el hombre natural, adánico, el hombre suqué. Siempre está escondido detrás del árbol, ocultando su desnudez y diciendo lo que no es desde atrás. Tengo miedo. ¿A qué le temes? Que sepan quién yo soy. Ese es mi miedo. ¿Y el tuyo? Es el mismo. Tú no quieres que nadie sepa quién tú eres. Porque yo necesito aceptación, reconocimiento y aplausos. Y si saben quién yo soy, me van a pedir respeto. No me van a ver mal, me van a ver mal. Y no van a ver en realidad como yo quiero que me vean. ¿Cuántos saben que de la palabra griega mundo es cosmos? Digan cosmos. Y de viene la palabra cosmético. Es cierto, no estoy bromeando, no es un chiste. La palabra cosmético viene de eso. Viene de cosmos, del mundo. El mundo todo es apariencia, dice Pablo. Cosmo es apariencia. Cosmético. Entonces, cosmo, cosmético. Siempre nos estamos dando el tinte. Cosmético. Cosmo, el mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del cosmético, no es de Dios. No es de Dios. Lo primero que Dios logra en el espíritu es que nos presentemos tales como somos. Porque criterio es la norma para la verdad. Y la verdad es que me hace libre. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, juzga, primero corta el alma, corta lo almático, separa el alma del espíritu. Eso es lo que corta, alma del espíritu. Y juzga las intenciones del corazón. No te juzga para condenar, juzga para discernir, para revelar, para decirte estás mal,
Eres un desordenado, eres un niño. Deja tu apariencia, no te escondas más. No tengas temor presentarte como eres. Porque nunca vas a cambiar mientras te estés ocultando. Veo un problema bien serio. Bien serio. Es el problema más serio espiritual que conozco después de autoexaminarme yo mismo como hombre pecador y después de conocer al hombre como pastor por casi por 40 años. Y veo un problema bien serio y es reconocer que me equivoqué. Es tan difícil. He visto hombres de alta altura, lo confrontan con dos personas. Mira, tú dijiste esto. No, yo no dije eso. ¿Cómo que no dijiste eso? Dos personas te escucharon. ¿Cómo que no? Me dice, sí, es verdad, yo fallé, pequé. Me da vergüenza que interpreten que lo que yo dije fue lo que quise decir. Me da vergüenza y me oculto. Cuando en realidad así nunca voy a mejorar. El mal se va a perpetuar en mí. Voy a ser un niño toda la vida. La palabra no solamente diagnostica, la palabra sana. Amén. La verdad, dice que, miren ustedes, la palabra es el instrumento para discernir. La palabra te revela lo profundo del corazón. Penetra hasta donde tu mismo pensamiento no ha llegado. Pero no te deja ahí. No solamente te dice, eres pecador, estás mal, sino que es bálsamo para sanarte. Es viva y eficaz, penetrante, pero útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ponle mucha atención a esto. La Biblia lo dice. El que encubre sus pecados o sus faltas no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Delante de los hombres, el pecado de Saúl fue cualquier cosa. Hasta los hombres lo justificarían. ¿Por qué? Porque el pueblo me hacía presión y se quería llevar unas vaquitas bonitas para sacrificarse al Señor. Suena tan noble. Samuel le dijo, llego tal día, y no llegó. El pueblo se le precipitaba y se le iba. Disertaba el pueblo. El pueblo se le iba. Y él, preocupado, hizo un sacrificio. O sea, suena... En un seminario de hoy le darían 100 o 10 como líder, porque se aplaude al líder que tiene iniciativa. Pero el pecado de David, ni con el diablo pasa el examen, David, porque había una alevosía a la diabólica potencia. Tomó una mujer que no era suya, mató a un hombre inocente y fiel, íntegro a su reino y a Dios. Y lo mandó con la carta de muerte en su mano. Un crimen terrible como no hay otro en toda la Biblia. Pero cuando Dios se lo confrontó, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Diferente, un espíritu distinto. Saúl como, tú llegaste tarde, fuiste impuntual, el pueblo se me iba. Desertaba el pueblo. El pueblo quiso las vaquitas. Siempre justificándose, echando la culpa a los demás. Cuando Natán le expone a David la parábola y le dice, tú eres ese hombre, dice, he pecado contra el Señor. No comenzó a dar vueltas. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la diferencia. A Dios no se le acaba el mundo cuando tú pecas. Dios sabe que tú eres pecador. A Dios se le acaba el mundo cuando tú te justificas. Cuando tú te metes detrás del árbol
A mí me gusta meterme detrás del árbol, pero detrás del Calvario, del madero. No me mire a mí, Señor, mira el crucificado. Ahí comienza la madurez. ¿Por qué tememos? Ustedes analizan el temor. Y el temor, en último análisis, es exceso de amor propio. En último análisis, el temor es un exceso del amor propio. Es que me amo tanto que temo caerme del avión. Amo demasiado mi vida. Temo que mi mujer me deje. Temo perder el prestigio. Temo perder el respeto delante de los demás. Temo estar en la boca de los demás como un ridículo. ¿Qué es lo que temo? Yo. Por eso dice la Biblia que el que teme no ha sido madurado en el amor, no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor no busca lo suyo. El amor es todo lo contrario a temor. ¿Por qué el amor no teme? Porque no busca lo suyo. Usted teme porque usted hay un temor de perder algo que para usted es de valor. Su reputación, su respeto, mi vida preciosa. Miren, ustedes no saben lo que resulta de esa expresión. Tuve miedo. Hay que discernir. Tuve miedo porque estaba desnudo. En Adán uno lo entiende. Fue su primera experiencia de pecado con Dios. Pero nosotros que vivimos pecando toda la vida desde que nacimos y todavía estamos escondiéndonos con miedo. Han oído el refrán que dice que el que reconoce su debilidad no se le exige que mida su fuerza. Aún entre los impíos, usted ve en la farándula que están atacando en la prensa a un deportista o a un artista o a un político. Inmediatamente él dice: excúseme, yo fallé. Se acabó el chisme. Nadie dice más nada porque se excusa. Y no dice perdónenme, dice excúsenme, porque ni siquiera dicen perdón, excúsenme. Ya. Entre los impíos, el que dice yo fallé, ya, se acabó el tema. ¿Por qué se acabó el tema? Porque todos los que se están criticando son tan pecadores como tú. Que yo tenga miedo ver a Dios porque pequé, eso yo lo entiendo. Pero que yo tenga miedo de ti si tú eres tan pecador como yo. A ver. ¿Por qué no desnudarme delante de ti si tú también tienes lo mismo que yo desnudo? Eres lo mismo que yo. ¿Por qué tanto respeto a mi yo? Hoy es un día de liberación. El amor echa afuera el temor. ¿Y qué es el amor? No busque lo suyo, busque lo de Dios, busque la gloria de Dios, busque el beneficio de los demás. Viva para Dios y para los demás y verá que se le ve el miedo. Se le ve el miedo. Amén. Y todos los problemas psicológicos, emocionales, los trastornos, en último análisis, es eso. Los miedos, los traumas. La paranoia, que es un miedo la paranoia. Miedo. ¿Saben ustedes qué es salud mental?
Hay un psicólogo que define la salud mental de esta manera. Me gusta esa definición. Salud mental. Tengo salud mental cuando el potencial que tengo para hacer frente a la vida supera las demandas de la vida. Cuando mi potencial para vencer las demandas de la vida es superior a las demandas de la vida, tengo salud mental. Si el potencial mío es inferior a las demandas de la vida, tengo pobre salud mental. Y me gusta porque, no solamente porque suena bonito, sino porque lo he analizado espiritualmente y es una gran verdad. Una gran verdad. Puedo poner un ejemplo simple. Usted es un estudiante en la universidad y usted fracasó en el examen. Y cuando le pregunta, ¿qué pasó? ¿Que te fue mal? Es que la maestra siempre pone los puntos que no explica bien. Apenas habló de eso. Yo estudié lo que ella enfatizó y eso no fue lo que puso en el examen. Ahí está la culpa, la mujer que me diste. Siempre la culpa a los demás. Eso es una pobre salud mental. Cuando usted dice, me fue mal porque la verdad que no dediqué el tiempo suficiente, no supe estudiar, pero la próxima vez te aseguro que voy a estudiar mejor y me va a ir mejor. Eso es una buena salud mental. Reconozco que fallé y tengo ánimo para hacerlo mejor después. Te estoy poniendo lo conocido para ir a lo desconocido. Así pasa espiritualmente también. Pasa emocionalmente así. Los psicólogos llaman defensa psicológica a los recursos de la mente para no admitir lo que está sucediendo. Es racionalismo. Como digo, hay una... he mencionado a veces lo que le sucedió al mono. El mono que vio un racimo de uvas y dijo, aquí tengo el desayuno, el almuerzo y la cena. Y entonces, como estaban altas, él comenzó a saltar. ¡Uas! ¡Ay! Por poquito. Y luego un poquito más lejos. ¡Ay! 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 La palpé. Un poquito más lejos. ¡Ay! Pasó el día entero saltando. Ya olía a mono. De tanto que sudó. Y después se para frente al agua y dice, total, están verdes. Eso es una defensa psicológica. O sea, por no decir fracasé, soy un tonto, no busqué una forma mejor de subirme. Están verdes. Sí, es lo mismo. Me discrimina porque soy latino, no me ponen en la iglesia porque soy así, siempre acusando a los demás. En vez de decir, yo fallé, el problema está en mí. Aunque estén los demás, diga, es mío el problema. Como dice un psicólogo, no fue que a ti te deprimieron, tú te deprimiste, porque si tú quieres, tú no te deprimes. Si tú quieres, nadie te deprime. Si tú quieres, nadie te humilla. Si tú quieres, nadie te humilla. Si tú quieres, nadie te humilla. Si tú quieres. Tú te dejas humillar. Tú te dejas avergonzar. Tú te dejas deprimir. Tuyo es el fracaso. Y eso es lo primero que Dios tiene que lograr en nosotros. Reconocimiento. ¿Cómo voy a ir a buscar ayuda al médico divino si no reconozco que estoy enfermo? Y créanme, de ahí se generan casi todos nuestros problemas espirituales. No tenemos éxito con Dios por eso. Porque siempre estamos amándonos tanto que no reconocemos
aprendamos a reírnos de nuestras payasadas, porque somos payasos actuando en el mundo. Hay muchas vacas sagradas en la iglesia que no se pueden tocar. Son temas que no se pueden tocar. No se pueden tocar porque ya saben ustedes, son ídolos, son Dios, el Dios imagen. Pero dice la palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Han visto los niños lo difícil que se hace a un niño reconocer? Siempre están culpando al hermanito, a la hermanita, al vecinito, al amiguito. Nunca dice, mami, fui yo que lo hice, perdóname, yo lo hice. No. El niño siempre está culpando a los demás. Ese niño está culpando a los demás. Culpamos a Dios. Pobre diablo. El diablo lo tenemos ya que, wow. El diablo puede ir un día al juicio y decirle a Dios, tú dices que yo soy el acusador de los hermanos. Los hermanos son acusadores míos. Perdóname, yo no soy el abogado del diablo. El diablo dice, pero ellos me acusan más a mí que yo a ellos, me echan la culpa de todo. Se le cayó la olla. Yo te reprendo, Satanás. No miran sus pasos, dan un tropezón. Yo te reprendo, Satanás. No estudian, fracasan, te reprendo, diablo. Comen de todo y se enferman, te reprendo, Satanás. Santo Dios. Pobre diablo. Y saben ustedes una cosa, se van a sorprender. Una revelación del infierno me vino ahora mismo. El diablo dice, me gusta esa situación, que me echen toda la culpa a mí. Así nunca cambian y siguen siendo niños toda la vida. Que sigan culpándome a mí. Sigan, me gusta. El diablo lo inventó, tírenme la culpa a mí. Dice, sí, échenme la culpa a mí, no reconozcan, porque esa es la manera que ustedes nunca irán a Dios a buscar ayuda. Siempre andarán llenos de miedo, de temores. Temores se vencen. ¿Sabe? Hay que vencer los miedos. Miren, les voy a contar una experiencia personal. Yo en la universidad me gradué con magna cum laude en casi. Segundo en toda la universidad. Por poquito tengo el discurso. Solamente una persona tuvo más. No estoy hablando de teología solamente, incluyendo todas las profesiones. Enfermería, administración, educación, todo. El maestro de humanidades lo hicieron director de la universidad. Y yo era un estudiante de tercer grado, del cuarto año de la universidad. Y él quería que yo diera una clase de él. Es el único que la puede dar es Radames. Era un alumno. Yo no la quise dar porque muchos compañeros se iban a sentar a aprender de mí. Y eso iba a ser un problema. El de historia, que yo tenía 4 puntos en historia. Tengo una licenciatura en historia. Todas AES. Me llamó y me dijo, quiero que vayas. Te vamos a pagar en la universidad para que tú vayas a Andrews, a la universidad de la iglesia, y haga una maestría en historia para que tú me sustituyas. Estoy hablando verdad delante de Dios. En la psicología me dijo, tú eres una esponja. Tú absorbes todo. El de griego, hebreo, epístolas, Antiguo Testamento. Un día cuando me gradué le invité aquí a predicar porque supe que estaba en Nueva York. En la iglesia nuestra ya habían sillas y nos sentábamos, como muchas iglesias, atrás, los que iban a participar del culto. Y yo estaba detrás cuando lo presenté y él, el doctor Tertullien, sabía varios idiomas, me enseñó griego y hebreo. Y entonces yo lo presento, me siento y él dice, detrás de mí está el estudiante que yo preparaba los exámenes, pensando en él para que nunca me sacara A. Y no importa lo que yo hacía, siempre me sacaba A. Estoy hablando delante de Dios.
No miento. A mí me daba pena con los compañeros, porque se pasaban estudiando. Y yo venía a última hora, 3 horas antes, y sacaba mejor nota que ellos. Escuchen, aunque se asombren, sacaba buena nota en inglés. Sí. Yo estudié inglés de universidad, inglés avanzado. ¿Qué te pasó, Radamés? Te voy a decir, ahora viene la revelación. No me entra el bendito idioma. ¿No es verdad? Tengo problemas con sonido, no me entra. Te lo puedo leer, conozco la gramática. Yo he corregido a personas criadas aquí de universidad. Pero tú estás usando mal eso. Cuando estaba en mi ambiente académico. A mí me da vergüenza. Yo recuerdo cuando estaba con un dentista, tenía 5 años en Nueva York. Y él me ve vergando con él y dice, ¿tú qué tiempo tienes aquí? 5 años. 5 años, tú no sabes inglés. Y digo, si me ve ahora con 40. Esto lo está viendo el mundo entero. Miren acá, Juan Radamés Fernández. ¿Qué pasó? Me invitan a predicar con un predicador de South Africa. Allá el idioma es el inglés. Me invitaron aquí en Nueva York, participé con él. Después me invitan a República Dominicana, estando él presente. Aún dominicanos hablando inglés allí. Y yo allí bregando. Él me pregunta y me dice, ¿dónde tú vives? En el Bronx. ¿Cuántos años? Y le digo, ya yo sabía lo que me quiere decir. ¿Saben qué le dije? Hermano, perdóname, el inglés es mi vergüenza. Así lo dije, el inglés es mi vergüenza. Yo tenía una tensión tremenda, de relacionarme, aún de sentarme a la mesa, para que no me hablaran en inglés, para que no vieran lo limitado que estoy. ¿Cómo vencí el miedo? Diciéndole, mira, esa es mi vergüenza. Tremendo estudiante de la universidad, el inglés no se me mete. Ya se me fue el miedo. El hombre comenzó a tratarme diferente. Nos valimos de un intérprete y se acabó el asunto. Se me fue el miedo. ¿Cómo? Diciéndole, es mi vergüenza. No lo aprendo. Yo no soy un morón. Yo saqué A en física. En biología. En química. AES. Pero en inglés no se me entra. Y en inglés sacaba buena nota. No se me mete. Yo no tengo que ser bueno en todas las cosas, hermano. Me estoy hablando académicamente. Hay gente que no son buenos en matemáticas, no son buenos en literatura, pues, en música. Pues no soy bueno. Me convierto a los 16 años. Comienzo en la iglesia a tomar parte en la ciudad de jóvenes. Hay un músico famoso de mi pueblo que se convierte y lo nombran músico de la iglesia, toca el piano, violín, flauta, y hace un coro en la iglesia y llama a todos los jóvenes. Y comienza a probar la voz. Y cuando prueba la mesa, Ramés, I'm sorry. Yo me reí, así como ustedes, me eché a reír. Y desde entonces me estoy riendo de mi desentono, me estoy riendo. Se me quita un pedazo. Claro, se acabó el asunto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Saben ustedes? Les voy a decir un asunto. ¿Saben ustedes por qué yo me equivoco muchas veces aquí? Digo Lucas por Juan. Ustedes no se dan cuenta, pero yo se me doy cuenta. Les confieso que yo tenía un enamoramiento con lo intelectual. Yo crecí en eso, voy a hacer un doctorado en teología, en esto. Me decían el filósofo en la universidad. Me decían, tú tienes que estudiar para pastor, tú eres un maestro, a ti te gusta investigar.
Yo me formé, yo daba $30 por un libro, por una ilustración, para impresionar a la gente cuando predicaba. Y cuando Dios me llamó a la vida del Espíritu, lo primero que me dijo, deja los libros porque tienen mucha influencia sobre ti. Y fue difícil para mí. Era un Dios para mí lo intelectual. Yo estudiaba con una libertad, aprendiendo palabras nuevas para tener un vocabulario rico. Y así comencé mi ministerio. Ahora se me olvida hasta la palabra mapa. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y hubo tiempo que me deprimía. Y cuando me equivocaba, a veces yo quería corregir porque me daba cuenta que hice mal. Iba a corregir. Dice, no corrija, déjalo así. Que piensen, así me dice yo, quédate callado. Antes que ustedes me corrijan, ya yo lo sé que me equivoqué. Pero no diga nada. No trate de arreglar la cosa. Yo estoy logrando algo contigo. Tu enamoramiento es ser un hombre intelectual. Y toda mi vida, desde la eternidad, dice Dios, yo te quiero hacer un hombre espiritual. Y yo no quiero que tú seas conocido como el pastor intelectual, sino como el hombre del espíritu. Amén. Amén. Tú no te vas a destacar, tú no vas a impresionar a la gente por tu retórica, tus discursos, tus pesquisas, tu erudición, sino por el espíritu. ¿Quieres pagar el precio? No fue eso lo que tú me dijiste a mí llorando, me dice Dios, cuando yo decía, Dios mío, úsame o déjame. Y yo te dije, ¿tú quieres que yo te use? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y sí, Señor. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? Sí, Señor. Deja los libros, porque tú estás enamorado de los libros. ¿Por qué me estoy desnudando delante de ustedes? ¿Y qué hago yo? Me río de la payasada mía, que de mis errores me río, lo cojo a broma. ¿Sabe qué? Estoy liberándome de los miedos. ¿Sabe qué? Quiero tener una buena salud espiritual. Y si tengo una buena salud espiritual, la voy a tener emocional. El potencial mío para bregar con los problemas de la vida, ese potencial de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y tengo que cantar como la canción. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. Tal como soy, auténtico. Quiero que me admiren por lo que Dios ha puesto en mí. Amén. Quiero que mi belleza sea espiritual, no natural. Amén. Espero que eso te ayude a vencer tus miedos. ¿Qué estoy haciendo yo? Salí detrás del árbol. Aquí estoy, Señor. Te doy la cara, he fallado. Ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Voy a pasar yo la vida entera siendo el mismo? No. Que Dios me ayude siempre a reconocer. Oremos. Padre, gracias. Tú has querido ministrarnos de esta manera. Ojalá que le echemos mano a esta enseñanza para que nos libremos del síndrome de Adán y viva Cristo en nosotros. Ahí está el principio. Es un rudimento, Señor, de la madurez. Saber reconocer. Nunca voy a vencer nada si no reconozco mi debilidad. Ni aún contigo conseguimos nada si no reconocemos que hemos fallado. Dios mío, danos la humildad. Danos discernimiento a través de la palabra. Ella es penetrante, ella revela lo que hay en el corazón. Ayúdanos, Señor, cuando tu Espíritu, Señor, nos revele. No escondernos detrás de los árboles, sino reconocer y salir a darte la cara. Libéranos del miedo, del temor. ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros? Nadie puede señalarnos. Todos somos pecadores. Todos somos iguales. Tú eres el único santo. Ayúdanos, Dios. Danos la madurez para reconocer,
Permite que el hombre nuevo que está en nosotros por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, pueda vencer la carne y todo lo emocional y todos los trastornos heredados y adquiridos con los años, Jehová Dios mío, y seamos liberados de lo adánico, de la suqué, para que el neuma, el Espíritu Santo en nosotros nos perfeccione. Yo levanto mis manos y me expongo a tu Espíritu y expongo a esta congregación, a todos mis hermanos que me escuchan, me van a escuchar en la posteridad, para que tú logres eso en nosotros. Libéranos, Dios. Decidimos por el árbol de la vida, decidimos por Jesús. Queremos ser maduros. Vamos adelante a la perfección. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro al Señor que el Dios del cielo te dé discernimiento, entendimiento, denuedo, valor, determinación, humildad, sabiduría y amor sobre todo, para que tú puedas, equipado con la virtud de Cristo, con el fruto del Espíritu, hacerle frente a lo adánico, a lo natural, para que el hombre espiritual sea el que brute, el que surja en ti, que se manifieste en ti, para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.